durante la semana. Bienvenido. Buenos días a todos los oyentes y al equipo que está en cabina. Gracias. Sí, bueno, también pues tenemos con nosotros al señor Iván Flores, abogado, pues quien también nos estará acompañando con algunos comentarios y pues preguntas para nuestro invitado. Bienvenido, señor Iván Flores. Bueno, continuando con este tema, señor Jogues, eh, bueno, fue muy importante su participación en la Comisión de Salud. Para que nos haga un recuento de cuáles fueron los principales puntos, porque tenemos entendido que después de esto, ese día se presentaron otros, como la economista Maribel Gordón y otros más, y después de esto fue que se dio lo del comunicado de la comisión haciendo algunas, digamos, algunas propuestas, ¿verdad? Que pues serían debatidas y que incluían también algunos servicios bancarios. Pero en general usted, ¿cuál fue su participación y exactamente su petición durante pues su presentación en la comisión? Bueno, primero lo que nosotros hicimos fue hacer un antecedente que en tanto que yo participé en el año 2005 en representación de un organismo que se había constituido, Frenadeso, que era un organismo para la defensa de la seguridad social, en el año 2005 y participamos oponiéndonos al sistema de cuentas individuales que propuso la CONEP, y quien presentó eso en aquel momento fue el señor Dino Mon y el señor Roberto Brenes en representación del CONEP. Esa fue la propuesta que se aprobó y es la causal de que nosotros estamos en la situación en que estamos, porque esa propuesta lo que significó fue cerrar el sistema de reparto definido, es decir, el sistema solidario, eh, que produce mejores pensiones, luego puedo explicar eso, y él impidió a partir de enero del 2008 que entrara un cotizante nuevo. Y nosotros en aquel entonces, en el 2005, después que un grupo de sectores, incluyendo el CONEP y el gobierno, se reunieron en el Hotel Gamboa e hicieron un acuerdo a espaldas de lo que se estaba discutiendo y aprobaron la propuesta esta que nos tiene ahora en esta situación. Entonces nosotros denunciamos en aquel entonces que se iba a producir lo que estamos viviendo hoy día, porque cuando usted cierra un programa, yo siempre pongo el ejemplo de la alcancía. Podemos poner cualquier otro ejemplo de una cuenta de ahorro que usted tenga y usted le empieza a sacar dinero a esa alcancía y no le pone ningún dinero, y que es el caso de la alcancía, sería el análogo de la reserva que, que tenía el programa de reparto definido, el programa solidario. Entonces, usted tiene una alcancía en la cual usted no le pone dinero porque se cerró la posibilidad de que nuevos aportes se pudieran hacer a partir del 1 de enero del 2008, pero sí continúa sacando dinero de esa alcancía. Entonces, obviamente, en algún momento el dinero de la alcancía se va a acabar. Eso nosotros lo denunciamos en el 2008 y que se estaba haciendo a propósito la muerte del sistema solidario, que se estaba proponiendo eso. Eso lo denunciamos nosotros en el 2005. Entonces, esa fue nuestra primera participación, porque por esa razón nosotros nos opusimos a que el señor Dino Mon fuera el director, porque el señor Dino Mon toda su vida ha sido representante del sector empresarial, ha trabajado históricamente para las aseguradoras y representa el CONEP. Él participó, por ejemplo, cuando la OIT vino aquí a Panamá a presentar el estudio que hizo sobre Panamá a petición de Panamá, que entre otras cosas también dijimos que ese estudio lo habían tirado a la basura, precisamente porque a los intereses del sector empresarial no les favorecía ese estudio, entonces lo tiraron a la basura y han inventado otras cosas. Cuando la OIT presentó su estudio, su informe al CONEP,
el señor Dino Mon asistió a esa reunión en representación del CONEP. Eso fue mucho antes de que lo designaran a él director. Entonces, lo que nosotros señalamos es que el que es responsable de lo que nosotros hoy día tenemos, del problema que hoy día nosotros tenemos, el problema que tiene el sistema de reparto definido, que es el señor Dino Mon, no fue el único, pero él fue en representación del CONEP que hizo la propuesta que se aprobó y el gobierno la aprobó y la asamblea de aquella época también lo aprobó. No podemos esperar que quien es el responsable sea el que ahora vaya a presentar soluciones a este problema. Entonces, eso fue la primera parte. La segunda parte fue para sustentar por qué nosotros planteamos que era necesario que ese proyecto se rechazara. Ese proyecto no debe ser motivo de votación es decir, no puede ser aprobado en el primer debate porque es un proyecto inhumano, es un proyecto violatorio a los derechos humanos porque reduce las pensiones drásticamente. Mire, en esto es una cuestión básica. Se está migrando, fíjese, la primera acción para generalizar el sistema de pensiones a cuentas individuales fue las modificaciones del 2005. Pero quedó un resabio. El resabio fue que quedó un bolsón de trabajadores que todavía nos quedábamos en el sistema de reparto definido, en el sistema solidario. Y en la cuenta mixta todavía quedó una parte, hasta 500 balboas, del sistema solidario. ¿Sí? El resto, para las cuentas mixtas que le llaman, para el sistema mixto, el resto fue a cuentas individuales y los primeros 500 balboas de los sueldos de aquellas personas que estaban en el sistema mixto, que serían los que ingresaban nuevo a partir del 1 de enero del 2008 y algunos otros del sistema anterior que quisieran trasladarse al sistema mixto. Muy pocos se trasladaron al sistema mixto de los que estábamos en las cuentas de reparto definido porque sabíamos que ese sistema produce menos pensiones. Entonces esa fue la primera, digamos, avanzada que hizo el sector empresarial. Y ahora, con el señor Dino Mon, están haciendo la avanzada completa. Ellos están pronosticando que para el año 2070 ya no haya ningún cotizante, ni en el sistema mixto, que tiene ese resabio de cuentas solidarias hasta 500 balboas, y tampoco haya cotizantes del sistema solidario. Y a partir de esa fecha solo va a existir cuentas individuales. ¿Y por qué el sistema de cuentas individuales produce menos pensiones inferiores? Primero, y eso es lo que está contenido en el proyecto 163, el proyecto de ley que se discute, porque el sistema de cuentas individuales se basa en que a usted se le va a dar según su aporte personal, según su aporte personal. Si usted gana poco, entonces usted va a poder aportar poco, y el hecho de que aporte poco significa que va a recibir una pensión de poco monto, ¿verdad? Está el tema todavía de los rendimientos, pero le digo que el principal problema es que, como es una cuenta individual, se basa en que usted se jubila con lo que usted ahorra. Si los salarios son malos, como efectivamente sabemos que existe aquí en Panamá la enorme concentración de la riqueza, entonces usted no se va a jubilar bien. Por eso es que nosotros tenemos enormes problemas con los pensionados. O sea, el 50% de los pensionados ganan 400 balboas y menos. Hay personas que están ganando 57 balboas por mes de pensión. Entonces, y eso que estamos en el sistema de solidario, pero ¿por qué no se producen buenas pensiones? Porque los salarios son malos. No hay buenos salarios en el país por la enorme concentración de la riqueza. Nosotros representamos a la CONUSI, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, en la mesa de la presidencia y junto con la profesora Maribel Gordón presentamos la propuesta de CONUSI en ese momento
que no fue televisada ni nada por el estilo. Nosotros la hemos estado divulgando por nuestra propia cuenta, porque nosotros sí la grabamos. Pero nosotros cuando presentamos eso, argumentábamos precisamente cómo el sistema de cuentas individuales estaba produciría menores pensiones y que en el sistema solidario nosotros debíamos desarrollar una política de empleo y salario de manera tal que las personas tuvieran mejores niveles de ingresos para que tuvieran mejores pensiones. Entonces, ¿qué es lo que tiene el proyecto 163? Que ahora a usted se le va a tomar en cuenta, como se plantea, que ahora usted va a tener una cuenta individual y usted se le va a computar según el aporte suyo. Entonces se le va a tomar en cuenta es la historia suya de toda la vida, de sus salarios de toda la vida. La propuesta de reparto definido siempre, eso está en el mundo, siempre le dice a usted que es un porcentaje de X cantidad del promedio de los mejores X años, ¿verdad? Antes del 2005, nuestra legislación establecía el promedio de los 7 mejores años. En el caso del 2005 se cambió y se aumentó a los 10 mejores, el promedio de los 10 mejores años, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que están planteando? Que su referencia va a ser una especie del promedio de la vida, de los salarios de toda su vida, ¿verdad? Es decir, que si usted empezó ganando 50 centavos la hora en X tiempo, eso fue lo que usted podía aportar en aquel momento. Eso era lo que usted podía aportar. Entonces, eso de hecho ya le va a producir a usted pensiones inferiores. Pero ¿cuál es la otra cuestión del sistema solidario? Mire, y esto es una cuestión importante que los oyentes deben comprender. ¿Por qué el sistema solidario puede rendir mejores pensiones a pesar de que son bajas? A pesar de que son bajas porque los salarios son bajos, y si usted calcula que es un porcentaje sobre la base de sus 10 mejores años, pero sus 10 mejores años son 10 mejores años malos, ¿verdad? Porque sus salarios son malos, evidentemente, así sea el 60%, 70%, 80%, va a ser un porcentaje sobre niveles salariales promedio muy bajos. Entonces, por eso nosotros impulsamos una política de empleo y salario. Pero ¿cuál es la diferencia en esencial del sistema solidario? Que para el sistema solidario hay un fondo común, y ese fondo común va a repartir en proporción a todos por igual. Es decir, no es como en el sistema de cuentas individuales que usted va a recibir según su salario. No, acá no. Acá todos los que tenemos alto salario, los que tenemos bajo salario, todos aportamos, nos descuentan nuestras cuotas, aportamos, eso se invierte y los rendimientos de todo eso entonces se define y se reparte entre todos. ¿Me explico? Y eso hace que entonces se pueda decir, las personas pueden jubilarse con el 60, con el 70, con el 80%, 1.25 más de lo que cotiza por cada año cotizado adicionalmente, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una bolsa común que se invierte, que está dando rendimiento, y ese total de rendimiento se distribuye con otro criterio que no es un criterio individualista, ¿verdad? Porque el de las cuentas individuales lo que está diciendo, no, usted va a hacer su ahorro, ¿verdad? Porque es la visión que ellos tienen. O sea, las cuentas individuales asumen que la pensión no es un derecho humano, sino que es un ahorro. Nosotros decimos, ustedes entonces lo que proponen es volver al sistema solidario. ¿Se podría entonces, con el panorama que se está viendo, incorporar entonces esa claro, reforma dentro de la ley? claro, pero además le señalo a usted y a la audiencia, no solo fue CONUSI la que planteó, la organización que planteó volver al sistema solidario y abandonar el de las cuentas mixtas, pero la parte individual de las cuentas mixtas, sino volver al sistema solidario porque es el sistema que da mejores pensiones, incluyendo aquellos que están hoy día en las cuentas individuales, recibirían mejores pensiones
que si se quedan en las cuentas individuales. Pero no solo fue CONUSI la que planteó eso. En la presidencia asistimos 12 organizaciones. Se cuenta 11 porque el sector empresarial estaba representado por el CONEP y la Cámara de Comercio, y nosotros lo contábamos como uno. Pero lo podemos contar como 2, y si contamos como 2 serían 12 organizaciones. Y de esas 12 organizaciones, 10 plantearon, que fue la de los movimientos sociales, enfermeras, técnicos de la salud, colegio de médicos, sindicatos, etcétera, es decir, jubilados, todos plantearon el regreso al sistema de reparto definido. Y solo los 2 gremios empresariales, el CONEP y la Cámara de Comercio, plantearon las cuentas individuales. Pero no solo ellos, lo planteó el gobierno, lo planteó el señor Dino Montt, porque el señor Dino Montt ya tenían esa propuesta de las cuentas individuales. Y cuando yo hice la presentación, y esa presentación está en YouTube, ya se subió por parte de distintas organizaciones, se puede ver en esa presentación que yo denuncié ese hecho en representación de CONUSI. Denunciamos que ya la propia presentación, como inició ese supuesto conversatorio que fue degenerando en una mesa de escucha, y que hoy día yo le llamo una mesa de catarsis, porque a eso fue lo que fuimos a hacer, es decir, hacer una especie de terapia colectiva, ¿verdad? Porque no nos escucharon. Nosotros planteamos y denunciamos que ya todo lo que ellos han presentado era para las cuentas individuales. Disculpe, profesor, con todo el respeto, mi nombre es Iván Flores, abogado de profesión y catedrático de la universidad. Tengo algunas preguntas, tengo bastantes interrogantes. Terminar la idea, si me permite, para terminar, sí. Tengo la de un archivo que presentó el señor Dino Montt, donde ya estaban clasificados cuentas que le habían computado un porcentaje de etc. Eso ya, disculpe, licenciado. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escucho. Mire, profesor, con todo el respeto, este problema de la Caja del Seguro Social, se habla de que no hay dinero. Usted empezó o inició su buena explicación de que el factor económico está concentrado en un minúsculo grupo, eso lo sabemos. Pero ¿por qué la Caja del Seguro no puede? Porque siempre hablan de que está amarrado de mano, que no puede hacer nada. Y antes de hacerle la pregunta, yo sí me acuerdo cuando yo era menor de edad que la Caja del Seguro Social de aquel entonces, director Abraham Sayet, me acuerdo perfectamente bien, ellos hacían inversiones en cuanto a inmobiliaria y todo eso, que no entiendo por qué se está diciendo que la Caja del Seguro Social no tiene fondo, no tiene dinero, cuando la Caja del Seguro Social incluso tiene bienes inmuebles por ahí tirados a nivel nacional. Y hay activos que se puede coger por todos lados, sin necesidad de hablar o de lo que genera el Canal de Panamá. Yo puedo citar los corredores, puedo citar por lo menos que los puertos, la inversión, porque yo siempre veo en los medios que las transnacionales tienen o dan un porcentaje elevado, pero yo no veo nada. O sea, hay tantos recursos que se pueden escoger para los efectos de que el seguro sea inyectado económicamente. Bueno, fíjese, licenciado, efectivamente todo ese elemento que usted está planteando es verdadero, pero aquí en el fondo hay un problema, digamos que es lo que estamos discutiéndose, lo que se está discutiendo hoy día en la Asamblea, que es el enfoque de la agencia. Luego puedo comentar, que señala que tiene toda la razón en los elementos. Pero el enfoque esencial aquí es que se quiere hacer que las cuentas individuales se conviertan
o que las pensiones se conviertan en cuentas individuales y que eso va a producir menores pensiones. Y yo explico. No importa cuánto rendimiento haya, va a producir menores pensiones. Las posibilidades de inversión de los fondos tiene toda la razón. O sea, nosotros en el año 2005 planteamos que era necesario, porque aquí se hizo una especie de, se generó un síndrome, ¿verdad? Inversión de la Caja del Seguro Social después de lo que pasó con el tema de vivienda, ¿verdad? Del señor Sayet, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que porque ocurrió un desfalco, ocurrió una acción dolosa, ¿verdad? Sobre una situación de inversiones productivas, usted va a sancionar la inversión productiva como un instrumento de capturar ingresos para la institución. Eso es el equívoco. Y por eso nosotros en el año 2005 planteamos que a la Caja del Seguro Social se le debía permitir hacer inversiones productivas. Desde el año 2005, nosotros estamos en nuestra propuesta insistiendo en que eso se le tiene que permitir a la Caja del Seguro Social. Pero no puede ser, pero bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en el año 2005? Que eso no se hizo, eso no se hizo. Y mire, en el año 2005 se incorporó un elemento que se le permitiera, que no estaba, que se le permitiera a la Caja del Seguro Social darle préstamo a los asegurados y jubilados para efecto de que eso contribuyera a mejorar el rendimiento de las inversiones de la Caja del Seguro Social. ¿Qué hicieron todos los directores posteriores? ¿Qué hicieron? No, aunque está en la ley, eso prácticamente no se le dio importancia. Y un señor que es el que está a cargo de ese departamento presentó la situación de ese programa en la asamblea, negando lo que el señor Dino Mon había planteado, porque la propuesta del señor Dino Mon se derogó esa parte, se derogó ese artículo, que la Caja del Seguro Social podía dar préstamos a jubilados y asegurados. Eso se quitó en este proyecto de ley. Eso se quitó. Y el señor Chapman en la televisión dijo, esto es una cuestión muy sensible, zapatero a tu zapato, ¿verdad? Los bancos son los que hacen préstamos, por tanto los bancos son los que tienen que hacer eso y no la Caja del Seguro Social. Esa es la visión que tiene este sector. Pero ¿qué ocurrió? Que a pesar de que eso estaba en la ley, ningún director le dio prioridad a eso, a pesar de que el señor que informaba en la asamblea que dirige ese departamento señalaba que había una cartera de 140 millones de balboas. Pero una cartera de 140 millones para los recursos que recauda la Caja de Seguro Social es una cartera sumamente baja, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque los que administraban la Caja del Seguro Social no les interesó desarrollar eso, porque eso se convierte en una competencia para la banca privada. Eso es la cuestión que hay que entender. Este proyecto es para darle negocio a la banca privada a costa de menos pensiones para los jubilados. ¿Me explico? Agradecemos pues la participación del señor William Hogues